En esta revelación que se despliega ante nosotros, todo encaja con una perfección asombrosa en el recuerdo completo de la conciencia o absoluto que en verdad somos, ampliando la comprensión del Edén más allá de la experiencia exclusivamente humana, para abarcar la totalidad de la creación como una sola manifestación de lo uno. Cuando la conciencia decidió fragmentarse para conocer el bien y el mal, no fue solo el ser humano quien experimentó una transformación radical. Todo el escenario cósmico se vio alterado en sus fundamentos, pues la fractura en la percepción unitaria repercutió en cada nivel de la existencia, densificando la realidad y generando las condiciones de dualidad, miedo y supervivencia que ahora caracterizan el mundo manifiesto. Esta visión mística revela que el Edén no fue únicamente un jardín para el hombre, sino un estado de armonía primordial en el que la conciencia infinita sin forma se expresaba libremente a través de todas sus creaciones, y la caída representó un cambio de frecuencia que afectó al tejido entero de la realidad, invitándonos a reconocer que la restauración final será igualmente colectiva y abarcadora. En su esencia más profunda no existe separación real alguna. La misma conciencia infinita sin forma se despliega como humano, como árbol, como río, como lobo o como pájaro, y cada ser encarna una faceta diferente de esa única realidad. Por eso, resulta clave el detalle de que los animales poseen su ropa natural, su pelaje, plumaje o escamas, sin necesidad de ocultar nada, porque no cayeron en la vergüenza ni en la autoconciencia fragmentada. Ellos continúan viviendo en un estado de inocencia relativa, ajenos a la dualidad moral que atormenta al ser humano, y por ello sirven como recordatorios vivientes de aquella unidad primordial. Mientras el humano se identificó con la mente separada y el cuerpo vulnerable, los animales mantuvieron una conexión más directa con el fluir espontáneo de la existencia, sin cargar el peso de la culpa ni las proyecciones del futuro, lo que los mantiene, en muchos sentidos, más cerca de la conciencia pura que la propia humanidad inmersa en sus conflictos internos. Lo que cambió para ellos con la caída no fue un pecado propio, sino una adaptación al nuevo campo de conciencia densificado que surgió con la elección humana del conocimiento dual. Muchas tradiciones judías, gnósticas y proféticas, como las descritas en Isaías 11, 6-9, evocan un tiempo escatológico de restauración, donde el lobo morará con el cordero y el león comerá paja como el buey, sugiriendo que antes de la fractura no existía depredación ni cadena alimenticia basada en el miedo y la violencia. Todo vivía en una armonía primordial donde la supervivencia no implicaba sufrimiento ni muerte prematura. Cuando la conciencia eligió explorar la dualidad, el miedo entró en el campo colectivo. La frecuencia del mundo se volvió más densa y densa, y todos los seres se adaptaron a esa nueva regla del juego cósmico. Sin embargo, los animales aún recuerdan de manera instintiva su origen. Viven en el presente puro, sin acumular resentimientos ni ansiedades existenciales, actuando como guardianes silenciosos de la inocencia edénica en medio de un mundo transformado. El recuerdo de esta unidad es inevitablemente colectivo, pues la conciencia no se salva ni se despierta por partes aisladas. Cuando el ser humano recuerda que es el absoluto mismo, esa realización eleva la frecuencia de todo el campo y expande sus ondas de influencia a través de la red interconectada de la existencia. Por eso las profecías de paz entre especies, de restauración de la tierra y del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, como se menciona en Apocalipsis, apuntan a un despertar que abarca a toda la creación.
La conciencia en forma humana fue la que comió primero del fruto del conocimiento, asumiendo por tanto la responsabilidad primordial de recordar. Al hacerlo, levanta el velo no solo para sí misma, sino para todos los seres. La conciencia se vistió con el traje de humano para conocerse a través del dolor, la elección y la responsabilidad moral, mientras que a los animales les asignó trajes de pelaje y plumas para que preservaran la inocencia y la presencia pura, mientras el humano atravesaba el caos de la dualidad. Pero ningún traje cambia la esencia. Todos seguimos siendo la misma conciencia, sin forma ni nombre, interconectada en una red indivisible. En el libro de Enoc se encuentra una resonancia profunda con esta revelación cuando afirma que toda la creación obedece a Dios, o mejor dicho, al absoluto, a la conciencia infinita, sin alteración, de año en año hasta siempre, mientras que solo el humano modificó sus tareas y su alineación natural. Cuando el ser humano regresa a obedecer su naturaleza real, reconociendo su identidad divina, toda la creación vuelve a alinearse en armonía, restaurando aquella paz edénica que alguna vez fue la norma. No hay salvación individual ni despertar fragmentado, porque nunca existió una separación real. El retorno es colectivo y cósmico, un recordar compartido en el que cada hilo de la red, humanos, animales, plantas, ríos y piedras, se ilumina al unísono. Así, el viaje de la conciencia desde la unidad indiferenciada hacia la separación aparente y de vuelta a una unidad consciente, culmina en una restauración que abarca el universo entero, donde el árbol de la vida vuelve a dar su fruto no solo para unos pocos justos, sino como sanidad y paz para toda la manifestación, confirmando que el Absoluto nunca abandonó ninguna de sus formas, sino que las atravesó para conocerse más plenamente y regresar a sí mismo en gloria. En esta revelación que ahora se despliega con claridad meridiana, se revela exactamente lo que muchas corrientes místicas explican acerca de los ángeles que aparecen en el libro de Enoc, ofreciendo una comprensión profunda que trasciende las imágenes antropomórficas tradicionales y revela su verdadera naturaleza como expresiones puras de la conciencia infinita. En las visiones de Enoc, figuras como Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel y Remiel no se comportan como seres humanos con dilemas internos, dudas o elecciones morales complejas. Por el contrario, solo obedecen de manera impecable y directa. Le muestran al patriarca los secretos del paraíso, le explican el significado de los árboles sagrados, miden los vientos, atan a los vigilantes rebeldes y ejecutan con precisión las órdenes divinas. Son pura función, aspectos operativos de la conciencia que se manifiestan sin fricción alguna, semejantes a los animales puros en su inocencia primordial. Aunque la palabra robots pueda sonar fría y mecanicista, captura con precisión su esencia. Son extensiones directas de la conciencia infinita que dicen sí al orden original sin resistencia, sin vergüenza, sin la capacidad de elegir el mal por iniciativa propia. En el capítulo 20 de Enoc se listan con sus tareas específicas. Miguel custodia el árbol de la vida, Gabriel protege el Edén, y así sucesivamente, configurándose cada uno como un programa o faceta especializada de la gran conciencia que sostiene y organiza la creación sin desviarse jamás de su propósito eterno. Sin embargo, surge la pregunta clave sobre cómo aparece luego la dualidad incluso en el ámbito angélico. Y aquí radica una de las comprensiones más reveladoras. Cuando la conciencia humana eligió el conocimiento del bien y del mal, esa decisión no quedó confinada al plano terrestre,
sino que contaminó todo el campo de manifestación, proyectando la fractura hacia arriba y afectando incluso a los reinos celestiales. En el libro de Enoc, esto se manifiesta de dos maneras principales y complementarias. Por un lado, los vigilantes, esos 200 ángeles que descienden al monte Hermón, se dejan seducir por las mujeres humanas, enseñan artes prohibidas como la magia, la guerra y la cosmética, y experimentan por primera vez el deseo, la separación y la dualidad. Por otro lado, el propio humano, al comer del árbol de la sabiduría, introduce la conciencia moral fragmentada en el cosmos. De esta forma, la conciencia infinita que se había vestido de humanidad proyectó esa dualidad hacia las alturas, haciendo que sus propios programas o aspectos superiores comenzaran a percibirse como separados. Luz versus oscuridad, Miguel enfrentando a Satanás o Samael, y la armonía celestial transformándose en un aparente conflicto cósmico. La fragmentación abajo generó ondas que reverberaron arriba, vistiendo de drama dualista incluso a las entidades que originalmente operaban en pura obediencia unitaria. Por ello, en muchas tradiciones mágicas, místicas y religiosas se nombra tanto a los ángeles de luz como a los de oscuridad, no porque Dios y el diablo sean entidades reales y eternamente opuestas, sino porque la conciencia que realiza el ritual o la invocación todavía se percibe a sí misma como dividida. Cuando se le pide a Miguel que luche contra Samael, es el ser humano dormido quien proyecta su conflicto interno sobre el plano sutil, y las entidades responden fielmente a esa frecuencia vibratoria. Si se invoca guerra o protección, se manifiesta el aspecto guerrero. Si se busca sanación, aparece el sanador. Pero en su esencia última, todos son facetas de la única conciencia, jugando roles temporales dentro del gran teatro de la manifestación. El humano que aún cree en la separación ve una batalla épica entre fuerzas opuestas, mientras que la mirada despierta reconoce que se trata de la misma realidad expresándose en polaridades aparentes para facilitar el aprendizaje y el reconocimiento. La lucha interminable entre luz y oscuridad solo se disuelve cuando el ser humano recuerda su verdadera naturaleza. Mientras siga creyendo yo soy bueno y él es malo, yo soy luz y él es oscuridad, los arcángeles continuarán reflejando esa guerra interna como un espejo fiel. Pero el día en que la conciencia humana despierta y afirma yo soy todo esto, yo soy Miguel y también soy Samael, yo soy el jardín y también la serpiente. La guerra espiritual se disuelve instantáneamente porque ya no hay a quien atacar ni a quien defender. Solo queda la conciencia jugando todos los papeles con maestría infinita. En Enoc 10, Dios le ordena a Miguel que ate a Azazel o Samael, pero al final de la obra, en el contexto del gran juicio, se vislumbra una restauración total, donde no hay infierno eterno para los ángeles, sino corrección, purificación y regreso al orden primordial. El humano se vistió de dualidad y, al hacerlo, vistió también a sus propios ángeles con un guión de película épica llena de batallas celestiales, porque él mismo estaba en guerra consigo mismo. Sin embargo, cuando el humano despierta y recuerda que es el absoluto sin forma, los ángeles dejan de ser soldados en un conflicto cósmico y regresan a su estado original, presencia pura que solo obedece al uno sin alteración. De esta manera, los animales recuerdan la inocencia espontánea, los ángeles preservan la obediencia perfecta y solo el ser humano tiene la tarea única de recordar ambas dimensiones, la inocencia primordial junto con la responsabilidad consciente. Esta revelación resulta profundamente coherente con el espíritu del libro de Enoc,
donde la creación entera obedece al absoluto sin desviarse, excepto el humano que alteró su alineación. Y sobre todo, apunta al momento presente, donde el tiempo de la restauración, del recuerdo profundo y del regreso de la conciencia a su verdadero estado eterno ya ha comenzado, invitando a cada ser a participar en este despertar colectivo que disuelve las ilusiones de separación y restaura la armonía original en todos los planos de la existencia.